Muy buenos amigos, hermanos, familia, nuevamente compartiendo algo de la palabra de Dios. Hemos venido tocando este tema del Espíritu Santo, súper importantísimo. No lo digo por ustedes, sino para mí, porque yo necesito saber exactamente cuál es la obra del Espíritu Santo en un creyente. ¿Qué es lo que pasa cuando yo le creo a Jesucristo, soy bautizado y salgo del agua? Hemos hablado de obras extraordinarias del Espíritu Santo desde el principio, cuando el Señor prometió que mandaría el Espíritu Santo. Y la obra que hizo en el primer mensaje de Pedro, extraordinario, convenciendo a unos 3,000 hombres y se bautizaron. Siendo morada nosotros del Espíritu Santo, cuando creemos en Jesucristo, nos bautizamos, viene el Espíritu Santo a morar. Para mí es allí. Y yo me convierto en algo especial donde Dios vive en mí. Y esto tiene que ser algo que tenemos que estar muy conscientes de la responsabilidad que tenemos, porque cada privilegio nos trae responsabilidades de parte de Dios. Bautizados o colocados en Cristo, que es donde tenemos la seguridad, sellados con el Espíritu Santo. ¿Quién rompe ese sello? En Apocalipsis capítulo 5 se buscó a alguien, había un libro sellado con 7 sellos. Se buscó a alguien en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que fuera digno de abrir el libro. Y no se halló ninguno quien fuera ni siquiera mirarlo hasta que Cristo, el Cordero de Dios, se puso en pie, el único digno, y tomó el libro. Y Él es el único que abrirá esos sellos. Así que estamos súper protegidos allí con Él. Y hablamos de la necesidad de nacer de nuevo, porque la carne no produce nada bueno, así que esa carne tiene que nacer, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos, el reino de Dios. Fue lo que estudiamos hace 8 días. Y hoy quiero centrarme en nacer del agua y del Espíritu. No es un tema sencillo. He buscado anteriormente que quise predicar de esto, pero no hay mucha luz, o por lo menos lo que yo busco no encuentro. Pero oremos para que el Espíritu Santo sea el maestro en esta tarde. Bendito Dios y Padre, Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Dios nuestro, el Dios que nos provee, nos sostiene y nos da vida. Desde que somos hasta este día, Señor, no ha fallado, usted ha sido bueno. Usted no han decaído sus misericordias, por eso estamos todavía entre los vivos, Señor. Agradecidos por la oportunidad que tenemos de estudiar las Sagradas Escrituras y esperando que esto esté surtiendo algún efecto en las personas que escuchan. No tanto lo que ven, sino lo que escuchan, Señor. Y Padre, pidiendo en este día, por favor, que su Santo Espíritu sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda verdad, pidiéndole estos favores en el nombre y por los méritos de Cristo el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el capítulo 3 de Juan, donde se habla del nuevo nacimiento, de la necesidad de nacer de nuevo, y la dijo Cristo el Señor. Así que es la verdad, esto es verdad y yo le creo y yo sé que he nacido de nuevo, por lo que he estudiado y todo, y por las Escrituras que lo dicen, y es cuestión de fe. En el versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
entendió de que un nuevo nacimiento no es cualquier cosa y no es como están en algunos discipulados. Cuando usted cree en Cristo, ya nació de nuevo. Ningún muerto se levanta por creer, ni una oración levanta un muerto. No es así. Te mí las cosas no son así. Dice el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hoy quisiera tratar de ver esto de sangre, de agua y el Espíritu. ¿Qué es lo que representa? El Espíritu está claro. El agua, ¿qué es lo que representa? Porque he leído comentarios acerca de ese versículo, pero no me convence, yo no estoy de acuerdo. Pero miremos en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Una de las cosas de las cuales yo estoy seguro es que eso no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Cuando yo me bautizo o se bautiza alguna persona, no tiene nada que ver. Porque todavía en el capítulo 3 de Juan estamos en el Antiguo Testamento. Recuerde, yo he hablado bastante de esto, que el Nuevo Testamento comenzó por allá en el capítulo 27 de Mateo, el versículo 50, cuando Cristo murió. Porque mientras el testador está vivo, no es válido el testamento, pues con la muerte del testador se confirma, y Cristo está vivo, no muerto. Por eso hay cosas que están acá que creemos que ya estamos en el Nuevo Testamento y ahí es donde estamos enredados. Cristo, antes de su muerte y resurrección, no habló de bautizar a nadie. Hablamos de Juan capítulo 3, versículo 16, por ejemplo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tienen vida eterna y tuvieron vida eterna los que le creyeron ahí. Y sin bautizarse. Para mí el versículo clave no es el 16, sino el 14. Porque es necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Cristo sea levantado también. El 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero primero tengo que ser crucificado, levantado como fue levantada la serpiente en el desierto. Así que en Juan 5:24 también, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Salvos sin bautizarse. Y aquí es donde está el problema y donde yo tengo problemas también. En el versículo 36 del mismo capítulo 3 de Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tiene vida eterna. Está hablando a judíos y estamos en el Antiguo Testamento, y los gentiles entramos después de la resurrección. Tan pronto Cristo resucitó un domingo por la mañana, se reunió con sus discípulos y les dijo, toda potestad o autoridad me ha sido dada, dice en el capítulo 28. Por tanto, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzó a hablar de bautizar a la gente. Antes no. Por eso a mí me dicen, ¿y cómo se salvó el ladrón que se arrepintió estando con él crucificado? Y para mí, les digo, es el último que tuvo ese chance de salvarse sin nada de esto. Aunque a mí me dicen, ¿es parte de la salvación? No. ¿No es parte de la salvación? No. Entonces, no dice que es parte ni que no es parte de la salvación. Solamente dice, el que creyere y fuere bautizado se salvó. Entonces, cuando no entendemos estas cosas, vamos a tener siempre estos problemas. Entonces, no es Cristo en el capítulo 3, versículo 6, no está hablando de bautizarnos nosotros. Eso no es, nace del agua y del Espíritu, no es el bautismo, porque todavía no había hablado nada de bautizar a nadie, sino después de la resurrección.
Ahora, dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Aquí es donde quisiera yo tratar de entender qué es lo que representa el agua allá, porque leí comentario a este versículo en 3 Biblias y un comentario bíblico. Ninguno me convence y ninguno está de acuerdo. Uno dice una cosa, el otro otra, el otro otra. Y si busco 10, hay 10 versiones distintas. Entonces, ¿cómo hacemos? Dice en el versículo, a ver, no terminamos el versículo 6. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y las Escrituras son la verdad. Estos tres, para mí, están de acuerdo. Dice el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y para mí los tres que dan testimonio en la tierra son el Espíritu Santo. Como dice acá, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesucristo, hablando aquí en Juan capítulo 3, dando testimonio, mire lo que pasa ahí. Dice el versículo 32, Juan 3:32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, pero testifica. Versículo 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, es verdadero. El que recibe su testimonio, pero el que no recibe el testimonio, no le cree, no atestigua que Dios es verdadero, sino que es mentiroso. Tremendo para los que no le creen al Señor Jesucristo. Como dice acá en el versículo 10 de 1 de Juan capítulo 5, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, es lo que hablaba ya. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese versículo, Marcos, capítulo 16, versículo 16, ese versículo no lo cree cualquiera. Eso no es tan popular, ese versículo. No lo creen. Y si no le creen, lo han hecho mentiroso, pero yo sí le creo y lo hago veraz, verdadero. Entonces dice acá que tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y para mí tres son los que dan testimonio: el Espíritu, Jesucristo. Y en Juan capítulo 5, versículo 39, creo que es que dice el Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí están los tres que dan testimonio. Cristo fue el que vino y habló, después vino el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Son los tres que dan testimonio, pero lo más importante que dice al final, el versículo 8 de 1 de Juan 5, dice: tres son los que dan testimonio en la tierra, y el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, están de acuerdo en el testimonio, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo mismo dijo Juan. Y dice el versículo 9, mire cómo comienza: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mire, busqué 4 versiones para ver la interpretación de ese versículo y hay 4 cosas distintas. No hay un acuerdo en eso.
y yo hablo otra cosa. Ya somos 5 y ninguno estamos de acuerdo. Y sin embargo, les creemos. Y cuando Juan habla de que Jesucristo vio y oyó y testificó, ninguno le cree. Porque nosotros, los terrenales, a los terrícolas les entendemos, pero a lo celestial es muy poco. Pero él dio testimonio y no le creen. Y dice, sin embargo, recibimos el testimonio de los hombres. Pablo tenía el problema que allá en 2 Corintios 10, de que de pronto el diablo y la serpiente que engañó a Eva lo saque y trastorne esa fidelidad que ellos tenían a Cristo. Y dijo, porque si viene otro predicando otro Cristo, lo reciben tranquilamente. Si viene predicando otro espíritu, igual lo aceptan. Cualquier doctrina la reciben. Este es el problema. Y dice, y si recibimos el testimonio de los hombres, mucho más grande es el testimonio que Dios ha dado. Entonces yo pienso que el agua viene siendo las Sagradas Escrituras. En uno de los comentarios que leí de ese versículo dice, es la inauguración del ministerio público de Jesucristo, y hablan del bautismo de Jesucristo también, pero Cristo está hablándonos a nosotros, que si no nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, no podemos entrar al reino de los cielos. Bien, vamos a mirar acá en Juan, un momentico, en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 dice, vamos a leer desde el versículo 5, esta es esa escena donde Jesús lava los pies de los discípulos. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice, ustedes ya han sido lavados. Aquí en el capítulo 15 de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vengo entendiendo que lo que está hablando de nacer del agua y del Espíritu es nacer de la palabra de Dios. Bien, vamos a pasar de aquí a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y Cristo dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias o primeros frutos para Él. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos o nacidos de nuevo por la palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces yo entiendo que cuando habla de nacer del agua y del Espíritu es por la palabra de Dios. Dice también acá en Efesios, vamos a ver aquí un momentico, en el capítulo 5, versículos 25 y 26, Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si entendemos eso, ¿no? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nos habla es de la palabra de Dios, no del bautismo de Jesucristo, como encontré unos 2 o 3 que concuerdan con eso, pero para mí no es eso. Estamos hablando de los 3 que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, la sangre y el agua. Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 1, dice en esta versión: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En otra versión dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Bien. Ahora, en el versículo 14 del mismo capítulo 3 de Juan, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero dice que el Verbo se hizo carne. En la otra versión que les digo que tengo por acá al lado, dice: y esta palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo habla Juan, que fue el que lo vio, lo palpó y lo contempló. Pero dice: la palabra se hizo un hombre. Entonces para mí tengo la palabra viviente, que viene siendo Jesucristo y representa la sangre, y la palabra escrita, que representa el agua. Por eso Cristo viene a cumplir lo que está en las Escrituras, y no hay no podemos ni imaginar que haya contradicción, porque son los mismos. Uno es la palabra viviente que viene a cumplir la que está escrita, porque no hay otro que la pueda cumplir así. Entonces, para mí, Cristo es la sangre, las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, el agua, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo. Estos son los 3 que dan testimonio acá. Y el Señor dice: el que no nace del agua, de la palabra y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ya que estamos aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, pasemos al capítulo 11, un momentico, por favor. Vamos a leer desde el versículo 41. 40. Jesús le dijo, estamos hablando de la resurrección de Lázaro: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Aquí vemos la resurrección de un muerto. ¿Y cómo resucita Lázaro? Por la palabra: Lázaro, sal fuera. En el capítulo 6 de Juan, el versículo 63, el Señor dijo: el Espíritu es el que da vida. Entonces, y dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, lo que hace nacer de nuevo o resucitar a esta persona es el Espíritu. El Espíritu es el que da vida. Y esto es muy importante. Si el Espíritu
es el que da vida, entonces yo necesito saber dónde recibo yo el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo yo lo recibo es al bautizarme y salir del agua, como el Señor Jesucristo dice, cuando fue bautizado, al salir del agua, vio abrirse los cielos y descender el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Después de ser bautizado y salir del Jordán, vino el Espíritu Santo sobre él. Pedro habla ya en el capítulo 2, versículo 38 del libro de los Hechos: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, si yo recibo el Espíritu Santo es al bautizarme y salir del agua, estamos hablando de algo muy importante, que no le prestamos atención. A la gente se le dice, si usted creyó ya en Cristo, lo recibió, hizo esta oración, entonces ya usted ya es salvo, ya es bautizado, pida que le escriban su nombre. He oído así cuando los nombres hoy no se está escribiendo ni borrando. Dios escribió eso antes de la fundación del mundo. Dice las Sagradas Escrituras, creo que es Apocalipsis 3:8 y 17:8. Entonces, si lo recibimos es al bautizarnos y salir del agua, ¿cómo no le damos importancia a esto? ¿Cómo es que alguien acepta o recibe a Cristo, hace una oración y le dice, ya usted está al otro lado? Y si esa persona muere, no se ha bautizado, pero muere, le dicen, ella un día aceptó o recibió a Cristo y ya está en el cielo. Yo no veo eso, porque si el Espíritu Santo lo recibimos es al bautizarnos, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, entonces no sé para dónde está mandando la gente. Entonces no es como dicen que cuando creo y hago la oración y recibo a Cristo y todo, ya soy salvo. No. Ya recibí el Espíritu Santo, ya nací de nuevo, ya soy el templo del Espíritu Santo, ya soy sellado, ya soy bautizado, colocado en Cristo. Para mí eso no tiene sentido. Yo voy con la palabra de Dios y he buscado que todo esto se recibe es al salir del agua, el Espíritu Santo es el que viene a morar en nosotros ahí. Y es el que da vida, y si Él es el que da vida, es el que da el nuevo nacimiento por escuchar la palabra, creerla, bautizarnos, recibimos el Espíritu Santo y ahí creo que es donde nacemos de nuevo. Todo es un paquete que está allí en ese momento. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida. Si tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros morando, dice, somos de Él. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Por eso dice Pablo allá en Romanos, capítulo 8, versículo 9, porque nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y ahí dice, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida, porque Él es la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, quien no tiene morando el Espíritu de Cristo en él, sigue siendo un muerto. Así digamos nosotros que ya está en el cielo. Pensemos bien en lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo. Hablemos palabra de Dios, porque esto es serio, es una eternidad la que estamos mandando a la gente. Estamos hablando de salvación y yo les he dicho, cuando hablamos de salvación, yo agoto todos los recursos porque no quiero equivocarme. Aquí no podemos equivocarnos, no podemos inventar nada, no podemos imaginar nada. Por algo esto se quedó escrito para que leamos y hagamos lo que dice ahí. Y Cristo dijo, el que dijo ser la verdad y dio testimonio de la verdad, el que creyere
y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por algo hay que hacerlo. Y si este versículo no estuviera acá, que me habla a mí tan claro, solamente estuviera Mateo 28, donde habla, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los discípulos, para mí sería suficiente y le daría la misma importancia, porque si lo dijo él, hay que hacerlo. Eso no quedó ahí como para llenar un espacio. Es para que lo cumplamos, es un mandamiento, no es una opción. Pero alguien dijo, eso es obra y la salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dijo Pablo. Y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero yo no he encontrado ese versículo que me diga, el bautismo es obra. Y si nos parece obra o mucho que nos está pidiendo Dios, crean y bautícense, compare eso con el sacrificio de Cristo. ¿No es una gracia? Y si no lo hace, compare esto con una eternidad en el infierno, a ver si esto no es una gracia. Quiera Dios que abra los ojos de los ciegos que no quieren ver y de los sordos que no quieren oír, y tomemos en serio lo que dice las Escrituras. Bien. Permita el Señor que cada día encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.